aumento de la iniquidad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, una de las cosas que van a ocurrir en el final de los tiempos es el enfriamiento del amor, y esto va a suceder, hermano, por muchas causas. Entre ellas, una de las causas que va a enfriar el amor es que se van a infiltrar, hermano, en las congregaciones. Dice el apóstol Pablo, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y entonces van a introducir herejías, van a introducir falsas doctrinas, hermano. Y entonces a través de esto provocarán que muchos se extravíen de la fe. Pero por eso la importancia que nosotros podamos estar cimentados, hermano, a través del consejo de la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar cuando nosotros estemos frente a estos personajes. Entonces hoy quiero que hablemos acerca de otro personaje más, hermano, que quiero que veamos a la luz de la palabra. Y quiero que vayamos, por favor, a la tercera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 9. Y mire lo que dice: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta causa, dice, por esta razón, si voy, le llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos y se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Entonces, mire, interesantemente, hermano, aquí el apóstol Juan está escribiendo, hermano, en una de sus epístolas, y entonces identifica a otro personaje, hermano, y este personaje se llama Diótrefes. A ver, diga conmigo, Diótrefes. Diótrefes, mire, qué nombre poco común, ¿verdad? Pero queremos el día de hoy poder enfocar nuestra atención en estos personajes, hermano, que como hemos venido conversando, hemos hablado acerca de Simón el Mago, hemos hablado acerca de Bar Jesús, hemos estado acercándole el zoom, hermano, al perfil del falso profeta. Y entonces quiero que veamos, hermano, también este otro perfil en el cual hay una infiltración dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces el apóstol Juan lo identifica, hermano, y la forma como este personaje, hermano, se deja ver. Es decir, que recuerde que el lobo rapaz, ya eso lo hemos repetido en varias ocasiones. Una de las formas, hermano, que este depredador ataca es que se infiltra dentro del rebaño. ¿Y cómo se infiltra? A ver, conversemos. ¿Cómo se mete? ¿Cómo es el pelaje de este lobo? Es blancuzco, entonces de alguna manera es como una especie de camuflaje. ¿Para qué? Para poder mezclarse, para poder filtrarse, hermano, y que a simple vista no pueda ser identificado con facilidad. Recordémonos también que este depredador tiene varias armas, pero ¿cuál es su arma más poderosa? La astucia. Este depredador, hermano, dice la Biblia que ataca de noche. Es decir, hermano, entonces, hermano, dice aún en el verso 10, interesantemente, el apóstol Juan dice que no solo le gusta ser el primero, sino que en esa especie de control, en esa especie de dominio, de manipulación, no solamente le gusta el primado, sino que cuando el apóstol Juan, hermano, y seguramente los demás apóstoles comenzaban a abordar a esa iglesia, dice que él se los prohibía a los que eran enviados. Prohibía a los hermanos que recibieran a los enviados. ¿Para qué? Mire, se recuerda cuando estuvimos hablando acerca de Bar Jesús. Se recuerda que Sergio Paulo, él quería escuchar la palabra. Pero ¿qué hacía este Bar Jesús? ¿Cómo? Pero no conteste así con miedo, ¿verdad? Conteste así como, ¿qué hacía este falso profeta? Se oponía. Entonces, ¿por qué se oponía? Porque
seguramente, hermano, él tenía el control, él tenía el dominio, él tenía la potestad sobre este procónsul llamado Sergio Paulo, y él sabía que en el momento que llegaran los enviados, hermano, este control, este dominio iba a desaparecer. Entonces por esa causa se oponía, y entonces aquí aparece este hombre llamado Diótrefes, que la característica de él, hermano, es que le gustaba el primado, le gustaba ser el primero. Y mire, y no es que sea malo que nosotros anhelemos, hermano, pero vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, este perfil del falso profeta es este perfil del lobo rapaz que de alguna manera, hermano, nos va a indicar. ¿Por qué? Porque a estos personajes, mire, les gusta el protagonismo, les gusta llevar la voz cantante. Es decir, que este tipo de personajes, hermano, vamos a verlo en unos instantes, pero estos son aquellos, hermano, mire, que de alguna manera están dispuestos a participar, siempre y cuando se les delegue la voz de mando. Están dispuestos a actuar, están dispuestos a hacer algo, siempre y cuando, hermano, lleven ellos el control, lleven ellos el dominio, hermano. Y entonces, cuando yo comencé a ver estas cosas, hermano, digo, qué tremendo. Pero mire, quiero mostrarle, hermano, algunas cosas bien interesantes. Definitivamente, ¿por qué nosotros debemos prestarle atención a esto? Y es que ahí en la tercera carta que el apóstol Juan está escribiendo, vimos anteriormente, es el versículo, creo que 10, permítame verlo. En el versículo 9 y en el versículo 10, él está diciendo, escribí a la iglesia, pero Diótrefes, quien le gusta ser el primero, no recibe estas cosas, se opone. Entonces, dentro de esa iglesia, hermano, había un opositor, había un infiltrado, había un lobo rapaz. Pero entonces, ¿a quiénes afecta, hermano, este lobo rapaz? Y entonces, mire, este hombre llamado Diótrefes, hermano, que seguramente es un perfil, lo vamos a ver así, como un perfil más del lobo rapaz, puede afectar, hermano. Gracias, hermano Mauricio. Cuando nosotros observamos todo el panorama en el capítulo 1, verso 1 de la tercera carta que escribe el apóstol Juan, él está escribiendo, dice, el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en la verdad. Entonces, mire, interesantemente, hermano, estos depredadores pueden obstaculizar a los amados. Pueden, y su labor, su tarea será obstaculizar a los amados. ¿Para qué? Para que de alguna manera, hermano, no logren experimentar esa libertad a la cual Dios nos ha llamado, no logren avanzar, no logren madurar, no logren alcanzar esa estatura. Pero entonces, mire, aquí hay algo bien interesante que quiero yo resaltar, y es que Gayo significa un hombre terrenal. Entonces, mire, ¿sobre quién pueden ejercer un dominio? ¿Sobre quién pueden ejercer un cierto tipo de control, hermano? Porque aquí, en esta misma epístola que está escribiendo el apóstol Juan, aquí se encuentra un hombre llamado Gayo, pero en el verso 9 y en el verso 10, el apóstol Juan nos dice que dentro de esa iglesia está un hombre llamado Diótrefes, el cual ama el primado, ama el primer lugar, ama los primeros puestos. Y entonces este tipo de personajes, hermano, pueden obstaculizar a los amados. Pero entonces, cuando yo veo que el nombre de Gayo significa un hombre terrenal,
Entonces, de alguna manera, hermano, nosotros debemos procurar que vayamos avanzando siempre hacia la madurez. Porque esta situación, hermano, se puede permear, mire, no es malo que nosotros anhelemos. La Biblia dice, anhelad fervientemente los dones del Espíritu, sobre todo que profeticéis. La Biblia dice que si nosotros nos deleitamos en Él, Él va a conceder los anhelos de nuestro corazón. Pero entonces nosotros debemos darnos cuenta, hermano, y escudriñar nuestro corazón, escudriñar nuestro campamento, hermano, porque la Biblia dice, la sana o la correcta iniciativa te salvará. Es decir, que cuando nosotros hacemos algo, nosotros debemos analizar si lo estamos haciendo, hermano, por la iniciativa correcta o cuáles son las intenciones que hay en nuestro corazón cuando nosotros estamos actuando. Entonces, mire, esto es algo, hermano, que cuando yo comencé a inquirir y entonces estaba viendo varias cosas, pero el Espíritu Santo comenzó a llevarme por un camino, hermano, donde vamos a observar en algunos estudios, hermano, acerca de este perfil. Pero este perfil, hermano, es algo que de alguna manera, si nosotros no somos cautelosos, nos puede afectar, nos puede permear a nosotros. Y mire, quiero ir entrando ya en el tema, porque definitivamente vimos que Diótrefes, la característica de él, vamos a ver si se recuerda. ¿Cuál es la característica de los Diótrefes? Les gusta ser el primero. Les gusta ser el primero. Entonces, mire, quiero que vayamos aquí al Evangelio de Mateo. Y mire, como que es algo para que nosotros aclaremos la visión, porque es Mateo 20:20, visión perfecta, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Y mire, aquí todo iba lindo. Se acerca la madre de los hijos de Zebedeo con ellos y postrándose ante él, pidiéndole algo. Iba bonito la señora. Y en el verso 21, él le dice, ¿qué deseas? Y ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabes lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Y ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Entonces, hermano, el tener el primado, el tener los primeros lugares, el tener, hermano, la vara de mando no nos corresponde a nosotros, sino que esto es algo que el Señor Jesucristo explica, que ha sido preparado por el Padre. Ha sido preparado por el Padre. Entonces recordémonos, hermano, que hay una infiltración. Y entonces, así como sucedió en esta iglesia donde el apóstol Juan está identificando a Diótrefes, que era Diótrefes quiere decir enseñado por Zeus, adoctrinado por Zeus. Entonces definitivamente esta no es una doctrina. Mire, aquí se lo voy a poner nuevamente, o no sé si no se lo puse, hermano. Aquí está. Diótrefes quiere decir alimentado por Zeus. Entonces, este tipo de actitudes, hermano, no provienen de Dios, sino que este tipo de actitudes son doctrinas, hermano, que son doctrinas erróneas, que tienen una apariencia de piedad, pero cuando nosotros las pasamos por el filtro de la palabra, nos damos cuenta, hermano, que no tienen su origen en el pensamiento y en el corazón de nuestro Dios. Entonces, Diótrefes quiere decir alimentado o educado por Zeus, no alimentado por Dios, sino alimentado por Zeus, esa deidad pagana. Y entonces, mire, déjeme avanzar aquí. Entonces, la madre
de los hijos de Zebedeo se presenta delante de él. ¿Y qué era lo que esta mujer pedía? Ok, pero entonces en base a lo que estamos conversando, ella quería los primeros lugares. ¿Qué era lo que amaba a Diótrefes? Ser el primero. ¿Y qué era lo que estaba pidiendo la madre de los hijos de Zebedeo? Estaba pidiendo el primado. Y entonces el Señor le dice, mire, pero aquí qué interesante, hermano. Mire, la señora, por eso le decía yo que iba bonita. Se presenta y se postra. Mire, postrándose ante él. Pero cuando ya abre su boca, que él le dice, ¿qué deseas? Mire lo que hace ella. De una vez le dice, ordena. No le dice, Señor, ¿será posible? No. Ordena que en tu reino, estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Algo más, no solo eso, Señor. Y entonces él le responde y le dice, mujer, no sabes lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Y ellos dijeron, podemos. Entonces les dice, mi copa ciertamente beberéis. Pero lo que ustedes están pidiendo, el primado, la posición de honor, no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Entonces mire esto, hermano. Aquí quiero mostrarle yo algunas cualidades, hermano, o algunos factores que definitivamente podrían surgir como un perfil para que los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, pudieran tener el primado, pudieran tener los primeros lugares. Mire, según Marcos capítulo 1, verso 20, dice que estos dos hijos de este hombre llamado Zebedeo, cuando él los llamó, dice, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Entonces, mire, ¿qué nos deja ver? Que Juan y Jacobo provenían de una posición. El padre de ellos posiblemente tenía una empresa pesquera. Dice la Biblia que ellos estaban remendando las redes, pero cuando el Señor Jesucristo les hace el llamado, dejaron a su padre en la barca, pero Zebedeo tenía jornaleros. Es decir, que estos dos jóvenes o estos dos discípulos, en lo natural, hermano, eran prospectos para poder ocupar los primeros lugares, las primeras posiciones, pero el Señor le dice, esto no me corresponde a mí, sino que es para quien mi Padre ha preparado. Pero entonces, mire, vimos que ellos tenían en lo natural, tenían los recursos. Mire, recuerde que en el verso anterior vimos que la madre de ellos se presenta. Y cuando yo vi, mire, ella se presenta, se postra, pero le habla con una confianza muy clara al Señor Jesucristo. Le dice, ordena que estos dos mis hijos, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y entonces, mire, leamos por favor Mateo capítulo 27, versos 55 y versos 56. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ok, entonces mire, la madre de los hijos de Zebedeo, no solo ellos estaban en el discipulado, sino que esta era una mujer, hermano, que tenía una posición de influencia, porque ella estaba dentro, hermano, de las muchas mujeres que seguían al Señor Jesús, pero no solo lo seguía, sino que ella era una de las servidoras. Era una de las que dice la Biblia, hermano, que eran las mujeres las que sostenían el ministerio de Jesús, no solo a través de su servicio, sino a través de sus recursos. Seguramente como el esposo de ella era una persona que tenía su empresa, hermano, que tenía jornaleros, y como observamos, hermano, que cuando el Señor Jesús les hace el llamado,
Zebedeo no se opone a que sus hijos se fueran con Jesús. Tampoco se opone a que su esposa le sirviera, lo siguiera al Señor, estuviera en el discipulado. Y seguramente tampoco se oponía, sino que seguramente era un benefactor, si podríamos llamarlo así. Era alguien que sostenía, que aportaba el ministerio del Señor Jesús. Entonces, mire, no solo tenían recursos, sino que la mujer, la madre de ellos, desarrollaba un papel importante dentro del discipulado. Pero no solo eso, hermanos, sino que, mire, ella, leamos Marcos capítulo 16, verso 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ok, entonces mire, en algunos evangelios, hermanos, nos señalan que el nombre de esta mujer, de la madre de los hijos de Zebedeo, de Juan y Jacobo, era Salomé. Entonces mire, esta mujer no solo fue de las que estaban de cerca al Señor, de las que le servían, de las que soportaban el ministerio del Señor, sino que fue una de las que estuvieron en la resurrección. Fue una de las que lo vieron, hermano. Mire, incluso antes que los apóstoles, hermano, dice el verso 1 del capítulo 16, cuando pasó el día del reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y usted conoce la historia, fueron al sepulcro. Y el Señor se dejó ver por ellas, hermano, y ellas llevan el anuncio a los apóstoles. Y finalmente, hermano, esto no es, podríamos decirlo así, 100% seguro, pero posiblemente, hermano, podría tener un parentesco con María, porque en uno de los evangelios dice que estaba ahí María, la madre de Jesús, al pie de la cruz, y la hermana de ella. Entonces, posiblemente, hermano, esta mujer no solo pertenecía a ese discipulado, sino que incluso podría haber tenido un parentesco con María, la madre de Jesús, un vínculo sanguíneo. Entonces, mire, estos dos hermanos tenían todas las cualidades, hermano, pero recuerde que el Señor dijo, es que esto no me corresponde a mí, ni tampoco tienes que estarlo pidiendo. Esto es para por quien mi Padre ha sido preparado. Entonces, sigamos observando esto. Los hijos de Zebedeo, hermano. Leamos por favor Marcos capítulo 3, verso 17. Y a Jacobo el de Zebedeo y a Juan el hermano de Jacobo también les puso por nombre Boanerges, esto es, hijo del trueno. Ok, entonces estos dos hermanos, Jacobo el hijo de Zebedeo y Juan su hermano, el hermano de Jacobo, el Señor les puso un nombre, y el nombre que el Señor les dio fue Boanerges, y Boanerges significa hijos del trueno. Pero entonces mire, cuando nosotros lo vemos así a simple vista, hermano, parecería como que el Señor les puso un sobrenombre, hermano, porque cuando nosotros vamos a observar, hermano, ahí en el siguiente versículo y en otros versículos parecería como que, mire, estos dos discípulos, hermano, Juan, conocido como el apóstol del amor, Jacobo, el apóstol de la perseverancia, hermano, mire, en su proceso formativo, hermano, eran canela fina. Porque de alguna forma, hermano, como que ellos sabían que, mire, no es lo mismo, hermano, cuando nosotros sabemos que somos inmerecedores, que somos indignos, y entonces cuando el Señor, hermano, nos honra con su presencia, cuando el Señor nos habla, cuando el Señor se manifiesta, hermano, mire, nosotros no podemos hacer otra cosa sino tener un profundo agradecimiento en nuestro corazón. Pero mire, hay ocasiones donde alguien, hermano, puede incluso hasta hacerle un berrinche a Dios porque dice, Señor, pero si yo me merezco tal cosa.
Se recuerda cuando se presentan dos personajes, hermano, en el templo. Dice que se presenta un publicano, hermano, y comienzan a orar. Y entonces decía él: ten misericordia de mí porque soy pecador. Y entonces dice que se presenta un fariseo y comienza a decir: Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, oro 2 veces al día, doy diezmo y 2 limosnas. Soy, Señor, casi decía: qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Pero dice la Biblia, hermano, que cuando salieron, uno salió justificado y el otro no. ¿Por qué? Porque uno reconocía su condición, esa condición de pecador, esa condición de indigno. Pero el otro, hermano, seguramente, aunque también era un pecadorazo, porque la Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Si alguno dice que no ha pecado, el tal miente y hace mentiroso a Dios. Entonces no hay quien no peque, pero no es que no haya pecado, sino que era la forma como él se sentía. Era la forma como él se concebía. Él se sentía merecedor, hermano. Y entonces los hijos de Zebedeo, hermano, debido a su condición económica, debido a su condición de influencia dentro del discipulado, por la cuestión del lado materno, donde esta mujer seguramente era una mujer calidad en ese discipulado. Seguramente era de las que no llegaba temprano y se iba tarde. Era de las que estaban ahí. El Señor decía: vamos a ir a predicar allá a Betania. Como el otro decía: Señor, ¿cómo no, Señor? Y no solo vamos, sino que vamos a apoyarte, no solo en oración, sino con recursos, con todo. Entonces, seguramente era una bendición tenerle en ese discipulado. Y entonces, hermano, aquí me llama la atención que en el capítulo 3, mire, quiero que notemos esto. En capítulo 3 del Evangelio de Marcos, en el verso 17, el Señor dice que a Juan y a Jacobo, hijos de Zebedeo, les pone por nombre Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Entonces le decía yo que cuando nosotros lo vemos a simple vista, parecería, hermano, como que el Señor les puso un sobrenombre porque eran de mecha corta. Pero recordémonos, hermano, que cuando Dios proporciona un nuevo nombre, no lo utiliza para recordar la condición anterior, la condición caída, sino cada que Dios daba un nuevo nombre, ¿para qué era? Hermana Anguita, ¿para qué era cada que Dios asignaba un nuevo nombre? Porque lo iba a cambiar de... Muy bien, es que estaba pensando en el canchito, ¿ver? A ver, cada que Dios asigna un nombre, ayúdenme, prediquemos. ¿Cuál era la finalidad de asignar un nuevo nombre? Era porque iban a desarrollar una función. Entonces, en Dios, hermano, mire, en nuestra cultura, los nombres de hermanos se le daban así, al no haber entendimiento, le ponían el nombre del abuelito y tal vez el abuelito era un bandidazo, le ponían, no sé, porque salió así en el calendario, ¿verdad? O porque, mire, hay personas que quizás les pusieron porque quizás su mamadita una novela miraba. Quizás por su artista que admiraba, hermano. Y mire, algunos quizás, pobrecito, le pusieron Juan Gabriel. Y mire, gran arruinada le pegaron. ¿Vea? Entonces en Dios, hermano, el nombre representa, mira, note esto, el nombre representa una comisión. Cada que Dios daba un nuevo nombre, y por eso la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que al que salga vencedor entre aquellos que son vencedores, es decir, los más que vencedores, se le va a asignar una piedrecita blanca con un nombre nuevo que nadie conoce. Mire, ese es su nombre que usted tiene. En algunos casos les gusta, en otros casos no les gusta, pero ese no es su nombre permanente. Pero entonces recordémonos, por ejemplo, cuando nace el último hijo de Jacob, la mamá lo llama Benoni. Y Benoni quiere decir
hijo de la desgracia, hijo de mi tristeza. Y entonces viene Jacob, pero mire, ya no se presenta como Jacob, sino que a él también le han cambiado el nombre, porque Dios no le recordó su pasado, sino que cuando él cruza el vado de Jabot, se le asigna un nombre nuevo que era príncipe de Dios. Y entonces ya viene, ya no Jacob, sino viene el príncipe de Dios y dice: no te llamarás Benoni, sino que te vas a llamar Benjamín, que significa el hijo de la diestra. Entonces, interesantemente, hermano, cuando yo meditaba en esto, yo dije: no puede ser que el Señor haya dejado plasmado que les puso Boanerges solo porque eran bravos. Entonces, mire, Boanerges significa hijos del trueno. Entonces, hermano, mire, quiero que leamos Lucas 9:54 y después les voy a explicar esto. Leamos, por favor. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le propusieron: Señor, si quieres, decimos que caiga un rayo y acabe con ellos. Ok, entonces mire, dice la Biblia que el Señor iba para Jerusalén, pero antes de llegar a Jerusalén, Él hace una pausa en Samaria y entonces dice que manda a estos 2 discípulos a hacer preparativos para poder quedarse ellos en Samaria y después partir hacia Jerusalén. Y dice la Biblia que los samaritanos no lo recibieron porque él iba como quien, él estaba, dice que su rostro era como quien iba a Jerusalén, es decir, como había una fiesta, hermano, la fiesta de la Pascua. Entonces mire, cuando lo vieron los samaritanos, dijeron: no, hombre, si este va bien entacuchado, este no viene a Samaria, ese va para la fiesta de Jerusalén. Y entonces, hermano, dice que no lo recibieron. Y entonces cuando los rechazan al Señor Jesús, vienen de regreso, hermano, estos 2 discípulos, los hijos de Zebedeo. Y entonces, mire, le dicen, al ver esto, Santiago y Juan, Santiago es lo mismo que Jacobo, discípulos suyos, le propusieron: Señor, si quieres, decimos que caiga un rayo y acabe con ellos. En la Biblia, lenguaje sencillo, mire, cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que están aquí. Mire que el discípulo del amor. Biblia Arcas Fernández, al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que los destruyamos con fuego del cielo? Entonces, mire, ¿sabe qué es lo que yo pienso, hermano? No me vaya a pedir el verso, sino es algo que yo puedo entender, hermano. Es que seguramente dentro del discipulado, gracias hermano Mauricio, dentro del discipulado, el Señor comenzó a enseñarles muchas cosas que dice la Biblia que si hubiesen quedado escritas, no habría una biblioteca que pudiera contener todas estas palabras. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor les debe haber enseñado? Seguramente, en algún momento dentro de ese discipulado, el Señor les enseñó cómo hacer descender fuego a la manera de Elías. Y entonces yo creo, hermano, como estos 2 eran duchos, mire, porque seguramente lo adquirieron, hermano, ya venía en su genética, es decir, el padre de ellos era un empresario, era un hombre emprendedor. La madre de ellos, hermano, la vemos que era una mujer que tenía una fe no fingida, que era una mujer perseverante, que era una mujer que amaba al Señor. Y entonces estos, hermanos, eran duchos. Y entonces, hermano, estos no llegaban así como uno llegaba a la escuela a ver qué veía, a ver con quién platicaba, a ver qué relajo. No, sino que estos llegaban, hermano, mire, seguramente eran los que se sentaban hasta adelante. Eran los que hasta, ¿se recuerda usted en su época escolar, hermano, que incluso cuando había personas, hermano, que eran bien dedicados al aprendizaje, al estudio,
eran motivo de burla. Se les ponían sobrenombres, hermano, y mire, y al rato son los patrones del montón de haraganes, ¿verdad? Pero entonces seguramente estos dos discípulos, los hijos de Zebedeo, eran de esos discípulos ávidos, hermano, que estaban siempre deseosos y ni bien el Señor les había enseñado algo y ya se lo habían comido y ya le estaban haciendo más preguntas y esto. Y seguramente, hermano, cuando el Señor imparte esta lección, mire, como estos eran bien avispados, como yo observo, hermano, como que estos lograron captar el rema y cuando lo pusieron a ponerlo en práctica, hicieron descender fuego del cielo. Y por esa causa, yo creo que el Señor les dice, estos se van a llamar hijos del trueno. Entonces, a estos se les dio un poder extraordinario, hermano, porque mire, cuando nosotros vemos en las diferentes versiones, yo no observo, hermano, como que estaban, dirían, en inglés se utiliza una palabra, ¿verdad? Cuando están jugando naipes y entonces de repente alguien hace una gran apuesta y en inglés se llama bluffing, esa palabra que está como fanfarroneando. Yo no creo que estos hermanos estaban, quizás estaban algunos que otros samaritanos ahí y solo dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego? Solo para meterles miedo a aquellos. Señor, ¿te acuerdas la otra aldea donde no te recibieron y que los dejamos a todos que ni para carbón sirvieron? ¿Quieres que hagamos lo mismo? No creo, hermano, que ellos hayan estado aparentando. Cuando nosotros vemos, hermano, mire, estos cuando le hacen esa pregunta al Señor, están dando una afirmación. Mire, aquí como que no están con pequeñita, le dicen, Señor, si quieres, solo permítenos. Y decimos que caiga un rayo, porque por eso le pusieron los hijos del trueno. Y que acabe con ellos. En la Biblia, el lenguaje sencillo dice, permítenos orar para que caiga fuego y destruya a todos los que viven aquí. Señor, Biblia Arcas Fernández, ¿quieres que destruyamos con fuego del cielo? Entonces, hermano, mire, estos tenían, hermano, todas las características para poder estar uno a su derecha y el otro a su izquierda. Porque eso es lo que observamos, hermano, que Diótrefes ostentaba el primado. Pero entonces mire, cuando nosotros observamos estas actitudes, hermano, quiero que leamos ahora Lucas capítulo 9 verso 55. Entonces volviéndose él los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ok, entonces mire, cuando el Señor observó estas actitudes, por eso le decía yo, hermano, que cuando el Señor nos ha permitido estar abordando esta serie de estudios tan lindos, hermano, que podemos observar a la luz de la palabra, es porque no debemos pasar inadvertido. La Biblia dice, hermano, que no ignoremos las ardides, las maquinaciones de Satanás, sino que antes bien nosotros desenmascaremos las obras de las tinieblas. Y entonces, hermano, cuando estos hijos de Zebedeo, los Boanerges, hermano, tienen esta actitud donde ellos dicen, Señor, nosotros tenemos que ser los primeros, sea por la buena o sea por la mala. O sea que nos ponen, o si no, hacemos descender fuego del cielo. Y entonces, mire, cuando el Señor observó estas actitudes, mire, podrán ser muy hijos de Zebedeo, podrán tener una posición muy de influencia en el sentido de que con sus recursos apoyan la obra. Podrán ser personas, hermano, que sirven calidad, hermano, que son los primeros en llegar, los últimos en irse. Podrán ser personas, hermanos, que tienen un respaldo divino, pero cuando observamos esas actitudes, no podemos dejarlas pasar inadvertidas. Entonces, él volviéndose, ¿qué hizo? Lo reprendió.
Y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Mire, se recuerda, hermano, cuando el apóstol Pedro acababa, hermano, en el capítulo 16 de Mateo, acababa de tener una revelación maravillosa cuando el Señor les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que es Juan, que es Elías. Sí, pero dejemos a un lado los hombres. ¿Ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice, Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire, Pedro ya sentía que lo colocaban en el primer lugar. Señor, no oí bien qué dijiste, Señor. Pero mire, ahí estaba Pedro en ese sentir, cuando de repente el Señor les dice, es necesario que el Hijo del Hombre vaya conforme a lo que de él está escrito, que sea entregado en manos de pecadores y padezca. Y dice que Pedro lo toma y le dice, Señor, ven para acá. Te quiere decir algo el apóstol con la revelación del Padre. Señor, que no te acontezca tal cosa. Y entonces, mire, como que ahí estaban los otros, como para decir, hasta el Señor se cuadra este apóstol. Y ahí estaban los otros, ¿verdad? Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Mire, hermano. Acababan de pegarle 3 estrellitas y de repente le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino pones tu mente en las cosas de los hombres. Entonces, mire, cuando estos hijos de Zebedeo le hacen al Señor esa petición, Señor, ¿quieres que oremos? ¿Te recuerdas, Señor, cuando nos enseñaste cómo hacía descender fuego Elías? Y te acuerdas, Señor, allá en el desierto, cómo caían rayos. Y Señor, ¿quieres que hagamos lo mismo? ¿Qué hizo el Señor con ellos? Perdón, hermano, ¿a quién se reprende? No se reprende a los demonios. Es que aquí les estaba así, a Pedro se lo dijo de una manera literal. Pero a ellos, dice, entonces los reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Es decir, les está diciendo, ustedes no se dan cuenta qué espíritu, cuando ustedes están pidiendo los primeros puestos, lo que no se están dando cuenta es qué espíritu está operando detrás de esa manifestación. No es simplemente un deseo por avanzar, no es simplemente un deseo de superación, no, ahí lo que está operando es un espíritu. Y por eso el Señor tuvo que reprenderlos. En la Biblia Código Real dice, entonces volviéndose, les llamó duramente. Mire, qué cuadrada les ha de haber metido, que la Biblia dice, les llamó duramente la atención. Que él dice, yo no les delegué esa posición, yo no les delegué poder para que ustedes lo usen a su conveniencia. Entonces, mire, por eso quiero resaltar aquí mismo en la tercera carta del apóstol Juan, ahí en el capítulo 1, verso 10, cuando el apóstol Juan identifica a Diótrefes y dice, ahí está Diótrefes que ama los primeros puestos. Pero entonces, mire, ahora quiero resaltarle algo que al principio no le resalté y lo puse en letras de otro color. Dice, por eso cuando yo vaya a visitarlos, ¿qué dice Pablo que hará? No lo voy a pasar inadvertido. Esa actitud es una actitud que necesita ser corregida. Esa actitud es una actitud que hay que ponerle ojo, que hay que ponerle atención, porque esa actitud puede desviar,
puede dañar. Recordémonos que ahí en esa iglesia estaba Gayo, y Gayo significa hombre terrenal. Esa actitud puede dañar a los que todavía no han logrado madurar, a los que no han logrado trascender, no han logrado evolucionar, y entonces los puede contaminar, los puede apartar de la gracia. Mire, estos dos discípulos, hermano, mire, es que tenían tantas cosas, hermano, pero por alguna razón el Señor le dice, no saben lo que piden, porque no me corresponde a mí, sino que le corresponde a mi Padre. Mire, no solo tenían poder, venían de una buena posición. La madre de ellos, hermano, tenía una posición clave dentro del discipulado, sino que también, mire, leamos Marcos capítulo 9, verso 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Mire, ¿a quién se llevó el Señor? Mire, solo porque llevó a Pedro también, si no, hermano, esos parecería como que iban perfilando, ¿verdad? Para hacer el 1-2, derecha e izquierda del Señor Jesús. Se los lleva, 6 días después, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó aparte solos a un monte y se transfiguró delante de ellos. A estos 3 hermanos, el Señor se los lleva cuando está a punto de ir a la cruz, y entonces dice que se los lleva, hermano, y los deja orando. Les dice, orad conmigo. Entonces veamos qué impresionante esto, hermano. Después de que se los ha llevado, hermanos, mire, aquí está versículo 33. Aquí está el capítulo 9, verso 2. Los acababa de llevar al monte de la transfiguración. Y mire, unos versículos más adelante, hermano, cuando ellos van llegando a Capernaum, mire lo que dice. Y cuando llegó a Capernaum y estuvo en casa, les preguntó, porque comenzó a notar que ahí como que había una calma tensa, ¿verdad? Como que había un ambiente no muy grato. Y entonces el Señor percibió y dijo, aquí hay algo raro entre los discípulos. Y entonces, hermano, cuando llegó y estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y entonces cuando les preguntó eso, no, nada, Señor. Y dice el verso 34, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Estaba esa pugna, estaba esa situación, hermano, donde siempre, hermano, y mire, y lo que quiero resaltar, hermano, es que sabemos que esta condición puede afectar a los diótrefes, hermano, que de alguna manera son infiltrados, hermano, pero también puede haber alguna de esas manifestaciones que puedan tratar de permear nuestra mente y nuestro corazón. Y nosotros tenemos que identificarlos, hermano. ¿Por qué? Porque le sucedió a Jacobo y a Juan, hermano, que eran de los mejores discípulos que tenía el Señor Jesucristo. Eran de la crema innata del discipulado. El Señor tenía un discipulado de 500. Había un discipulado de 70. Había un discipulado de los 12. Y dentro de los 12, estos 2 hermanos conformaban un círculo de intimidad, un círculo de influencia de 3, que era Pedro, Juan y Jacobo. Entonces estos hermanos eran calidad de estos discípulos, pero mire, ¿qué era lo que querían? Los primeros puestos. Yo quiero el primero, no el segundo. Bueno, y entonces mire, venían peleando y el Señor les dice, ¿por qué peleaban? Y ellos callaron, porque habían disputado quién había de ser el mayor. Mire, veamos a los hijos de Zebedeo. Leamos Marcos 9, 38 y 39. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo,
no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Mire, aquí después de que el Señor les ha llamado la atención, como yo observo, hermano, aquí como que quieren desviar la atención. Venían peleando por el primer lugar, y entonces dice, mire, dice Juan, Señor, como para cambiemos de tema. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y como no nos sigue, mi hermano y yo se lo prohibimos, los hijos del trueno, porque no nos seguía. Pero entonces Jesús les dijo, no se los prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y luego pueda decir mal de mí. Pero entonces mire, ¿sabe qué es lo que yo puedo entender, hermano, en estos versos? Que el Señor les está diciendo a ellos, no es el momento. Ustedes no están en una posición para estar prohibiendo cosas, porque en este momento están dentro de un discipulado. Posteriormente nos damos cuenta, hermano, que el apóstol Juan, hermano, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, a través de esa delegación de autoridad, comienzan a poner orden en las iglesias y a permitir y a prohibir que se hicieran ciertas cosas. Pero en estos momentos, en el momento del discipulado, el Señor les dice, no se lo prohibáis. ¿Por qué? Porque no es el momento para que ustedes estén tomando esa posición. No se lo prohibáis. Ay, Señor, pero es que como no nos sigue, como no hace lo que nosotros hacemos, no sé. Sí, mire, quiero ponerle algo, hermano, que ahorita le vamos a mostrar esto. Marcos capítulo 10, verso 33, dice que Jesús vuelve a anunciar su muerte por tercera vez. Dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, le matarán, mas al tercer día resucitará. Mire, el Señor les está explicando, hermano, que viene una situación dolorosa sobre su vida, donde lo van a escarnecer, lo van a escupir, lo van a matar, va a ser entregado a los gentiles. Y entonces viene Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, y se le acercan y le dicen, maestro, queremos que nos hagas algo que pidiéramos. Mire, posiblemente el Señor dijo, maestro, nosotros queremos estar ahí cuando, si es posible, Señor, que primero nos den a nosotros. Señor, si te van a escupir, que a mí me escupan primero. Si te van a azotar, Señor, aunque sea unos 3, 4 azotes, Señor, que me caigan a mí y otros 10 a mi hermano, ¿verdad? Porque él es el mayor. Mire, en ese momento, hermano, en esa condición tan crítica, ¿qué es la petición de ellos? Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Mire, esto es como que alguien, hermano, viene y digamos que alguien que ha trabajado toda su vida, hermano, y entonces le dan un diagnóstico, ¿verdad? Terminal, y entonces reúne a su familia, reúne a sus hijos, sus nietos, sus familiares, y les dice, miren, quiero contarles que me dieron un diagnóstico terminal y no me queda mucho tiempo de vida. Y entonces se le acerca, así que se le acerque uno de sus hermanos, su hijo, y le diga, mira, yo quiero pedirte algo, y tal vez hasta derramando lágrimas, y tal vez piensa que a pedirle perdón, dime, mira, y ese tu carro nuevo, ¿será que me lo puedes ya ir poniendo a mi nombre? ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Mire, veamos, es que mire, qué espiritualidad de los Boanerges.
Hermano, en un momento así tan crucial, hermano, tan delicado, se le acercan y uno pensaría que van a salir con un rema, con una revelación. Y le dice, Señor, por favor, díganme, hijitos, ¿qué quieren que os haga? Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Por qué? Porque estaba operando esa manifestación, hermano, que operó en Diótrefes, que anhelaba los primeros puestos, anhelaba el primado, anhelaba las primeras posiciones. Y entonces, mire, leamos Gálatas capítulo 6, verso 3. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Entonces, mire, que nadie se dañe a sí mismo. La Biblia dice que ninguno tenga un concepto mayor de sí mismo, sino que piense con prudencia. Que no, mire, nuestro enfoque, hermano, debe de ser en agradar a Dios. No estar pensando, Señor, ¿y dónde me va? Señor, hoy que hablaste, Señor, en eso de que vas a abrir que ya has abierto los cielos, Señor, y qué es lo que me va a caer a mí ahí, Señor. Cuéntame, no, mire. Entonces viene el Señor y comienza a darles, hermano, la fórmula, comienza a señalarles que en el sistema del mundo, hermano, el que es mayor, el que gobierna, ese es el principal. Pero en el reino de los cielos no funciona así. Mire, leamos Marcos capítulo 9, verso 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Mire, aquí, hermano, es el momento cuando él identificó, después de que descendieron el monte de la transfiguración y venían peleándose, y él se dio cuenta que la pelea era porque estaban discutiendo quién sería el mayor de ellos. Y entonces viene el Señor y les dice, entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, mire, ¿qué le va a suceder al que tenga esta mentalidad? De un solo se va hasta atrás. Es decir, el que tiene la mentalidad de ser el primero, les dice él, inmediatamente va hasta el último de la fila. Porque en el reino de los cielos no funciona así. Mire, déjeme ponerle esta nota, hermano, de algo que encontré y se me hizo bien interesante. Aquí encontré esto, hermano. Dice, se olvidaban de que la verdadera grandeza implica renunciar a la grandeza como una meta de vida. El momento en que un hombre se propone destacarse como grande, demuestra la pequeñez de alma. Es decir, que en el momento, hermano, que nosotros hacemos algo únicamente para ser vistos por los hombres, entonces en ese momento, mire, él les dice, el que quiere ser el primero, ya se convirtió en el postrero. Por eso el Señor dice, no hagáis nada para ser vistos por los hombres. Por eso el que ayuna, cuando ayune, no venga a decir, ay, hermana, ¿cómo viene? Ay, es que vengo de 45 días de ayuno. No diga nada. Hermana, hermano, ¿cómo viene? No puedo hablar, es que toda la noche estuve clavando. No, dice la Biblia que cuando ayunes, dice tú, lava tu rostro. Cuando ores, ora en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará públicamente. Esa debe de ser la finalidad, hermano. Cuando nosotros hagamos algo, no lo hagamos para ser vistos por los hombres. Por eso, mire, aún incluso, hermano, cuando nosotros extendamos, hermano, y seamos de un alma generosa. Por eso hemos recibido, hermano, esa instrucción apostólica. Que mire, cuando uno extiende la generosidad, ¿de qué sirve, hermano? Que vamos a dar algo y comencemos a publicar. Aquí yo llevando ayuda para lo del huracán Eta y Iota. Mire, ¿para qué lo hace?
para que diga, ese se va a ir al cielo con todo y botines. Pero el Señor dice, cuando tú lo hagas, hazlo en lo secreto y no importa que nadie te reconozca. No importa que nadie diga, hermano, qué lindo que usted ayuna, qué lindo que usted ora, qué lindo que usted da. ¿Por qué? Porque cuando alguien se propone destacarse como grande, hermano, entonces está demostrando la pequeñez de alma. Por eso el Señor Jesucristo hacía un milagro. ¿Y qué les decía? Anda y lo publicas y comparte el milagro para que... ¿Qué les decía? No se lo digas a nadie. No le cuentes a nadie, porque la finalidad no es obtener la gloria de los hombres, sino que Dios se agrade de nosotros. Que Dios se agrade de nosotros, hermano. Por eso cuando nosotros no hemos comprendido esto, hermano, comenzamos a hacer un montón de cosas, hermano, para obtener el crédito de los hombres, hermano. Y lo que nosotros debemos anhelar es escuchar la voz del Padre, así como lo hizo con el Señor Jesús diciendo, este es mi Hijo amado en el cual me he complacido. Pero entonces ellos estaban en una disputa. No es que yo quiero ser el primero, no es que yo. Y el Señor le dice, el que tenga ese pensamiento de un solo, va hasta atrás. Porque en el reino de los cielos no es así. Mire, leamos Marcos capítulo 10, verso 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ok. Aquí, hermano, el Señor nuevamente les estaba diciendo, voy a ser entregado. Y entonces aquí es el momento, hermano, cuando la mamadita de estos dos discípulos le dice, Señor, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Y entonces viene el Señor y les dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, mire, ¿sabe qué es lo que yo entiendo que el Señor nos quiere trasladar aquí? Es que lo que a Él le interesa, hermano, es que nosotros no solo desarrollemos la habilidad para tener un liderazgo. Porque mire, eso se aprende. Hay técnicas, hermano. Lo que el Señor desea es que nosotros logremos desarrollar el carácter de un siervo. No será así entre vosotros. El que quiera hacerse grande entre vosotros tiene que comenzar siendo vuestro servidor. Mire, y aquí aparecen dos palabras y yo le puse entre paréntesis, hermano, porque en algunas versiones dice, tiene que ser vuestro siervo, y en el verso 44 también dice, el que quiera ser primero será siervo. Parecería que es lo mismo, pero no es igual, porque en la primera palabra lo que aparece como servidor es la palabra diáconos. Y mire, la palabra diácono, hermano, nosotros muchas veces lo hemos malinterpretado, hermano. Pensamos que el diácono es un hermano que carga una plaquita que dice diácono. Y no es eso, hermano. La palabra diácono significa servidor. Pero mire, esto es bien interesante, hermano, porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, nos deja ver que comenzaron a escoger a 7 diáconos. ¿Cuál era la finalidad? Para que estos hicieran ¿qué cosa? Para que atendieran las mesas, para que se hicieran cargo de las viudas. Pero miren, notemos esto interesante, hermano, que cuando nosotros comenzamos desarrollando esa función, aunque era una función física de poder, mire, ¿qué espiritualidad se necesitaba para pasarle un trapo a una mesa? Sí, pero lo que le quiero decir en lo natural, ¿qué espiritualidad se requiere para pasarle un trapo a una mesa? Para poder repartir, digamos en la cafetería, repartir lonches, ¿verdad?
empezar a repartir raciones, libras de maíz, de arroz. Mire, para eso quizás lo que se necesita es una destreza, que alguien sea ducho, que alguien sea pilas, que sepa agarrar el trapo, que sepa cómo tener un trato con la gente. Pero lo que decía el hermano Vladimir, interesantemente, hermano, los requisitos es que fueran personas espirituales, que fueran llenos del Espíritu Santo, que gozaran de buen testimonio. ¿Y sabe por qué? Porque iban a comenzar haciendo algo en lo literal, pero el Señor los iba a llevar a una proyección, como a un Felipe, que iba a evangelizar a toda una ciudad y se iba a convertir Samaria, que los iba a llevar en una función a la manera de un Esteban, hermano, que se convierte en no solamente en un servidor moviendo sillas. Mire, por eso lo importante, hermano, que nosotros comencemos siendo servidores. Pero mire, hay personas, hermano, que al no entender esto, quieren empezar de arriba para abajo. Y mire, me gusta cuando hay silencios así, porque yo sé, hermano, que estos no son temas para que uno, aleluya, y yo no busco eso, hermano, sino que el propósito es que seamos formados. Que seamos formados. Y entonces el Señor comienza a poner los parámetros y les dice: el que tenga la mentalidad de ser primero, ya se fue hasta atrás. Porque así no funciona en el reino de los cielos. Pero si alguno quiere ser grande, porque no es malo anhelar, hermano, pero debemos hacerlo conforme al modelo divino. Y el modelo divino nos marca los parámetros. Y él dice: tiene que comenzar siendo vuestro servidor. Tiene que comenzar ejerciendo un diaconado. Y mire, y posteriormente le decía yo que esos diáconos que comenzaron limpiando mesas, seguramente atendiendo el parqueo, que no eran carros, sino que eran caballos. Y esos carros ensuciaban afuera. ¿Y quién cree usted que tenía que limpiar cuando se les caía el aceite a esos carros? ¿Quién? Los diáconos, así con su plaquita chilera, vienen tacuchados, así como vienen, ¿verdad? Y tenían que agarrar. Ay, no, es que yo, no, a mí póngame así, solo para estar cuadrando, ¿verdad? Porque yo como que tengo voz de mando. No es así. El que quiera ser grande será vuestro servidor. Diáconos. Pero entonces ahora pasa al siguiente nivel, y en el verso 44 dice: el que de vosotros quiera ser el primero, tiene que ser un siervo. Y la palabra que aparece en el idioma griego es la palabra doulos. Y doulos ya no es un siervo, ya no es un servidor. Un doulos es un esclavo por amor. Es decir, que comenzó sirviendo. Mire, el diácono es aquel que contemplan al siervo en relación con su servicio, en relación con lo que desarrolla. Pero el doulos, hermano, se le considera siervo ya no por lo que hace, sino en su relación con su dueño. En la relación, es un esclavo que dice: yo, aunque tengo la libertad de salir, yo voy a permitir que me perforen el óvulo de la oreja derecha y me coloquen un arete. ¿Por qué? Porque yo quiero convertirme en un esclavo, ya no por imposición, sino un esclavo por amor. Pero se comienza, mire, hermano, nadie puede, no podemos llegar al nivel de doulos si no comenzamos sirviendo. Ay, no, pastor, es que yo quisiera dar mi vida por el Señor. Sí, pero si no das ni, mira, quiero poner este ejemplo, y no lo digo por nadie, sino solo como un ejemplo didáctico. ¿Cómo vas a dar tu vida si pasas y ves un papel tirado? Mire, se recuerda, hermano Mauricito, que un día estábamos ahí y una hermana nos dijo: hey, aquí dejaron muchos papeles. Y dijimos: ¿dónde? Ahí donde estaba la hermana. Y nos dio risa, ¿verdad? Dijimos: y la hermana, ¿cómo no lo recoge, verdad? Solo nos dijo: hey, aquí alguien dejó muchos papeles. ¿Dónde? Ahí donde estaba ella.
Pero no es que los dejó ella, sino ella se dio cuenta. Pero entonces, ¿cómo vamos a trascender a la posición de doulos? Si no comenzamos sirviendo. ¿Cómo vamos a llegar a esa posición? Mire, para que nosotros, mire, es que el Señor dice, el que quiera ser el primero, tiene que ser siervo. El que quiera ser grande, tiene que ser diáconos. Y entonces todos, hermano, comenzamos de esa manera. Gracias, hermano. Y por eso, mire, hay muchas personas, hermano, que en su desarrollo se frustran, hermano. ¿Por qué? Porque no pasan por un proceso natural de desarrollo. No va, mire, Eclesiastés capítulo 3 dice que Dios hizo hermosas todas las cosas. ¿En qué? En su tiempo. Entonces hay un tiempo para todo, hermano. Y en el tiempo que nosotros, mire, tengamos que servir las mesas, sirvamos las mesas. Sirvamos las mesas. Si hay necesidad de estar ahí en el parqueo, ay, pastor, pero es que mire, yo aquí en el parqueo, si usted, están desperdiciando mi talento. ¿Cómo así, hermano? Si es que mire, aleluya, aleluya, aleluya. Mire, hasta los espejos se quieren. Aleluya. Mire, ¿qué estoy haciendo aquí en el parqueo? Mire, pastor, es que, mire, me pusieron en el calendario de la cocina. ¿Y qué estoy haciendo yo en la cocina? Si yo lo que veo son visiones, veo ángeles y cosas así, pero mire, se lo pongo nuevamente, es que no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús. El que quiera hacerse grande entre vosotros, tiene que ser vuestro servidor. El que quiera ser el primero, tiene que ser siervo de todos. ¿En dónde estaba David, hermano? Cuando el Señor, mire, es que el camino que el mundo nos traza, hermano, es buscar la forma, cómo meterse al palacio. El camino que Dios nos señala es agradándolo a Él. Agradándolo a Él. ¿Cómo llegó David al palacio? Mire, ¿dónde estaba David? Haciendo algo que a la vista de los hombres parecía insignificante, parecía irrelevante, hermano. Ahí estaba, y no era que tenía un gran rebaño, porque aún el hermano mayor de David dice, eres perverso porque has dejado esas pocas ovejas. Tal vez eran unas cuantas ovejitas, y ahí estaba David, hermano, siendo fiel, cuidando el rebaño, estando apacentándolo, dando su vida por ese rebaño. Ahí, hermano, cuando venía el oso, cuando venía el león, y ahí en lo secreto, agradando a Dios, hermano. Y de repente Dios dice, se llegó, hoy decía la profecía, se llegó el tiempo. Es que en Dios hay tiempos. Y los tiempos de Dios no son a la manera de los hombres. A la manera de los hombres vivimos en un cronos, en un tiempo medible, hermano, mesurable. Y por eso nosotros muchas veces decimos, ala, se me está acabando el tiempo. Y Dios dice, no se te está acabando, apenas estás a punto de llegar a esa temporada que yo tengo preparada para ti. Mire, en lo natural, hermano, ¿a qué edad tiene uno, hijitos? Mano Tony, ¿a qué edad tuvo a su hijita? A los 22. Mire, por lo menos, más o menos, la Biblia dice, bienaventurado el hombre que tuvo hijos en su juventud. Según la Biblia, uno es joven hasta los 40. Así dice la Biblia. Ya los gringos, hermano, empiezan a tener hijos a los 55, 60 años, hermano, y así ya no. Pero entonces, hermano, mire, ahí en esa juventud, hermano, teniendo uno su familia, uno dice, el que ya va llegando, pasando de los 20, o la hermana que ya va pasando de los 20 algo, dice, ya se me está acabando el reloj. Y mire, a Abraham, Dios lo permitió llegar hasta los 99 años. A los 100 años, mire, así que si todavía no cumple 100, está a tiempo en el calendario de Dios. Ay, señores, que ya, y mire,
Dele un aplauso al Señor, hermano, porque, mire, cuando Abraham es habilitado, después de que tuvo primero a Ismael, pero después de que tiene a Isaac, se muere Sarita y se vuelve a casar y vuelve a tener más hijos. Entonces, hermano, en el calendario nuestro, Moisés a los 40 años dijo: ay, Señor, ya se me está acabando mi tiempo de libertador. Y entonces dice Dios: no, chavo, si apenas te faltan 40 de aprendizaje. Se lo llevan 40 años al desierto. Y mire, uno a los 80 años, con el concepto, con la mentalidad terrenal, hermano, ¿para qué cree uno que está listo a los 80 años? ¿Verdad que sí? Uno ya está cantando diciembre, me gustó para que te vayas, ¿verdad? Pero a los 80, en el tiempo de Dios, Dios dice: ahora es cuando vas a empezar tu ministerio. Cuando viene el tiempo más fructífero, hermano, cuando viene el tiempo de la multiplicación, cuando viene el tiempo del respaldo. Por eso, mire, aunque la visión tarde, le dijeron al profeta: espérala, porque ciertamente tendrá su cumplimiento, porque Dios traerá esas promesas, hermano. Y mire, y no vamos a partir. No vamos a partir a la manera de Simeón sin que las hayamos visto y las hayamos abrazado. Ay, Señor, pero ¿y cómo le vas a hacer si Patojo no puede? Es que mire, no es con espada ni es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Porque mire, por eso lo que Dios desea que nosotros logremos desarrollar no es la habilidad para poder ejercer los primeros puestos. Porque si únicamente desarrollamos la habilidad sin desarrollar el carácter de Cristo, ¿qué es lo que sucede con alguien, hermano, que solo tiene la habilidad? Se convierte en un capataz, se convierte en un arriero. Mire, el arriero, ¿dónde va? Va atrás, los va apoyando, o no sé si con látigo, pleguen, avancen. El pastor no va atrás. El carácter del siervo, él va al frente y él da su vida por las ovejas, y las ovejas lo siguen oyendo su voz. Pero ¿cómo lo siguen? Porque logró desarrollar no solo la habilidad para liderar, sino que logró desarrollar el carácter del Señor. Y eso es lo que Dios desea en nosotros, hermano, que podamos desarrollar ese carácter. Mire, con este verso concluyo, hermano. Leamos, por favor, Lucas capítulo 22, verso 24 al 27. Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Ok, entonces mire, qué interesante que aquí en el Evangelio de Lucas dice que cuando ellos estaban peleando, hermano, había un altercado. Él les dice: los reyes de los gentiles se enseñorean, y los que tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero mire, no es así entre vosotros. El mayor, mire, y la palabra mayor es una palabra griega que es la palabra meisón. Como pareciera como que está bien maizón, bien maizón, el más grande, el principal, el más importante. Dice, antes bien, el meizón, dice, debe hacerse entre vosotros como el menor. Y la palabra que aparece ahí es la palabra neos. Y esa palabra aparece donde la Biblia nos dice que nos vistamos del neos, del nuevo hombre. Es decir, que nosotros debemos dejar
el viejo hombre que trata de enseñorearse, hermano. Su finalidad, mire, cuando alguien logra tener riquezas, ¿sabe qué es el siguiente objetivo de esa persona? Es el poder. Por eso, ¿por qué cree usted, hermano, que digamos cuando vemos que hay ese tiempo, hermano, de las campañas políticas? Yo no sé si usted ha notado que de repente aparecen hombres multimillonarios, como apareció el último de ellos, uno tal llamado Michael Bloomberg, ¿verdad? Y yo no sé si usted vio que de repente dice que gastaba 500,000 millones en su campaña. ¿Y de qué le sirvió? Pero ¿sabe por qué? Porque lo que quieren, como ya alcanzaron la riqueza, lo que quieren es poder. Entonces por eso el Señor dice, entre vosotros no es así. El más importante hágase como el menor, pero entre ustedes será diferente, porque el más importante de entre ustedes debe de tomar el puesto más bajo y el líder debe de ser como un sirviente. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve, el más importante, hermano. Y todo tiene que ver, mire, con una actitud, no con una aptitud, porque aptitud es la capacidad para poder desarrollar algo. Pero Filipenses capítulo 2 verso 5 dice, haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual no consideró ser semejante a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, tomó forma de hombre y fue un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, llegó hasta lo más bajo. Él dice, el que quiera ser importante tiene que llegar a lo más bajo. ¿Por qué? Porque si no llegamos a través de esos procesos, hermano, cuando viene el tiempo de la exaltación, nos daña. El tiempo de la humillación, hermano, es como una especie de antídoto, de vacuna. Y mire, ¿a quién nos gustan las vacunas, hermano? ¿Verdad que no? ¿A quién nos gusta la humillación? A nadie nos gusta, pero es el proceso necesario, hermano, porque si no pasamos por ese proceso, el que quiera ser el mayor, hágase como el menor. El que dirige tiene que ser como el que sirve. Y mire, la Nueva Traducción Viviente me gustó porque dice, el que quiera ser el más importante, tome el puesto más bajo. Por eso Diótrefes, hermano, él amaba los primeros puestos. Por eso le decía yo que esa actitud, hermano, nosotros debemos erradicarla de nosotros. Mire, digamos que para poder aterrizar la idea, hermano, si hay, digamos, vamos a tener actividad de comida. Mire, yo participo siempre y cuando a mí me ponga como coordinadora de comidas. No, hermanito, hermanita, solo échenos la mano. No puedo. Mire, vamos a tener un grupo de evangelismo. ¿No quiere participar? Con mucho gusto. ¿Quiénes van a estar a mi cargo? No, ya hay personas. No, I'm busy. I'm sorry. Esas son actitudes, hermano, que tienen que ser erradicadas de nosotros. Tienen que ser erradicadas de nosotros. Mira, hermanita, que nos puede ayudar cantando. Sí, con mucho gusto, sí, pero va a cantar ahí en el coro, en el salón de los niños, porque queremos empezar un tiempo de alabanza. No, I can't, I'm sick. Porque Diótrefes amaba los primeros puestos. Mire, con esto concluyo. Los hijos de Zebedeo. Zebedeo quiere decir Jehová ha dado o regalo de Jehová. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya en Cristo Jesús.
preparados para buenas obras, las cuales el Padre de antemano predestinó para que anduviésemos en ellas. Mire, Dios ya nos ha enviado, hermano, a esta tierra a desarrollar una función. Ya hemos sido enviados, hermano, y la clave está en que nosotros descubramos, hermano, el propósito para el cual nosotros fuimos enviados. Porque si no logramos, hermano, entender eso, vamos a frustrarnos. Vamos a frustrarnos. Por eso la Biblia dice que todos formamos parte de un cuerpo, pero el cuerpo tiene diferentes funciones. Entonces, mire, ¿de qué sirve, hermano, que el pie diga, ay, es que yo como quisiera hacer ojo? Y al no entender su función dentro del cuerpo, todo el tiempo va a querer estar viendo el pie. Y tal vez lo más que va a llegar es a tener un ojo de pescado en el pie, ¿verdad? Porque te va a frustrar. Pero ya Dios, los hijos de Zebedeo quiere decir Jehová ha dado. Jehová ha dado. Hemos sido asignados, hermano, ya desde que hemos sido enviados a la tierra, hermano. Y por eso la clave para que nosotros podamos encajar dentro de nuestra función es que nosotros, hermano, podamos entender el propósito. Y dentro de ese propósito, hermano, que entendamos que hay periodos de formación. Hay periodos, hermano, donde quizás fuimos enviados, hermano, para poder desarrollar cosas muy lindas. Pero mire, pero si nosotros no pasamos por los procesos necesarios, podemos frustrar, podemos truncar esos propósitos divinos. ¿Sí me oyó? Se lo repito, anote eso, mijo, para que lo anotes y lo hagas un rema. Si nosotros no entendemos, aunque hayamos sido enviados para una función específica, si no pasamos por esos procesos, podemos frustrarlos. Podemos frustrarlos. Mire, déjeme ponerle Biblia. Cuando Dios pone a un hombre llamado Jesse a la par de un Eliseo, ¿para qué lo pusieron ahí? ¿Para qué? Lo pusieron para que hubiera una continuación. Así como Eliseo recibe el manto de Elías, seguramente se le dio la oportunidad de estar cerca de Eliseo para poder recibir ese manto. Pero ¿qué sucedió? No fue procesado. Entonces, hermano, nosotros debemos estar sensibles a la voz de Dios, hermano, y dejarnos guiar, dejarnos dirigir, y dejar de estar nosotros, hermano, tratando de decir, Señor, yo quiero encajar aquí. No, mejor, Señor, lo que yo quiero hacer es agradarte. Lo que yo quiero hacer es agradarte. Mire, Zebedeo quiere decir regalo de Jehová. Mire, posteriormente, hermano, estos discípulos llegaron a ser prominentes. Llegaron a ser prominentes, hermano, de tal manera que Jacobo se convirtió en el primer mártir. Y mire, ¿y por qué razón a Herodes le habrá parecido bien quitarle la vida a Jacobo? Porque seguramente se dio cuenta que era uno de los apóstoles que tenían más influencia dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Y en quién se convirtió el otro hijo de Zebedeo? El apóstol Juan, en el apóstol de la revelación. Pero ¿cómo lograron alcanzarlo? Mire, ellos se dieron cuenta que no era por sus medios. No era por estar buscando, digámosle a mi mamadita que le pida, tal vez a ella le hace caso. Como no le hizo caso, digámosle nosotros. Como no nos hizo caso, demostrémosle que tenemos poder, que tenemos respaldo. Y no lograron hacerlo de esa manera. ¿Cómo avanzamos hacia eso?
Mire, el apóstol Juan le dice a Gayo: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿De qué sirve que nosotros avancemos aún a posiciones, hermano, de honra, si en nuestra alma no hay prosperidad? Si lo que hacemos, hermano, es por ser vistos, por ser alabados, hermano, por tener influencia, hermano, no. Nosotros debemos hacer las cosas para agradar a Dios. Y mire, y como consecuencia, Dios te va a traer las añadiduras. Dios va a poner su gracia, su favor. En el verso 11 le dice: amado, nuevamente, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Que podamos desarrollar en nosotros ese carácter, hermano, ese carácter de siervos, ese carácter, comenzando con esa actitud de servicio, con ese diaconado, hermano, que podamos estar dispuestos a servir a los demás, hacernos como ese Eneas, como el más pequeño. Y mire, cuando nosotros logramos entrar en esa ruta, tenlo por seguro, hermano, que Dios en el tiempo señalado, como lo hizo con David, te colocará en una posición de honor, te colocará en una posición de liderazgo, te colocará en los primeros puestos, hermano, te colocará en una posición de influencia. ¿Por qué? Porque esa es la manera como Dios catapulta a los siervos y a las siervas. No es a la manera de los hombres, no es a la manera de los hombres. Por eso le dijeron a Gayo: que seas prosperado en todo, como prospera tu alma. Papito, muchas gracias, gracias. Hemos dado tu palabra, Señor, y te suplicamos con todo nuestro corazón que nos ayudes. Ayúdanos, por favor, Señor, a poder desarrollar ese carácter, que haya en nosotros esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a no buscar alcanzar, Señor, solamente posiciones, Señor, sino que podamos buscar agradar tu corazón. Porque tu palabra dice que si tú te agradas de nosotros, nos entregarás las promesas. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Merecedor soy de tu gracia, Sí, Señor. de tu perdón, de tu perfección. Sí, Señor. No existe nada en mí Aleluya. de lo cual pueda yo pagar Tu tierna y dulce paz, eterna bondad. Tú me has llamado, me has decidido estar aquí para abrazar sí, Señor. sin recordarme lo que fui.
como lo has hecho tú, quiero corresponder, ser fiel por siempre, con decisión. Y no fallar jamás, inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Y Dios, no existe nada, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme. Así es, sin recordarme lo que fui, un pecado, que de ti su rostro escondió. No merecía el pecado de tu amor. Hoy quiero agradecerte, amarte siempre con tal pasión como lo has hecho tú. Quiero corresponder. Eso es lo que queremos, ser fiel en todo tiempo, en todo lugar, con decisión. Así es, y no fallar. Y quiero agradecer. Así es, amarte siempre con tal pasión como lo has hecho tú. Quiero correr, aleluya, ser fiel por siempre, con decisión, y no fallar jamás. Hoy quiero agradecerte, amarte siempre con tal pasión. Dile, como lo has hecho tú, quiero corresponder, ser fiel por siempre, con decisión, y no fallar jamás. Sí, Señor, queremos serte fieles, Señor, fieles hasta el día que tú vengas, Señor, que nos encuentres con la mano puesta en el arado, no mirando hacia atrás, no mirando ni a diestra ni a siniestra, sino manteniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Y que aún en aquellas cosas, Señor, que a la vista natural parecen pequeñas, parecen irrelevantes o aún insignificantes, Señor, que podamos ser hallados fieles, y que en aquel día glorioso podamos escuchar esas palabras tan sublimes salir de tu boca diciendo: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel,
sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Padre. Que podamos oír, Señor, pero que en el tiempo que nos resta, Señor, en la recta final, que no claudiquemos entre dos pensamientos, que afirmemos nuestro rostro, Señor, como tú afirmaste tu rostro para ir a la cruz. Que no haya doblez, Señor, en nuestro ánimo. Que no estemos claudicando entre dos pensamientos, sino que nuestro objetivo y nuestra meta sea agradarte y que tú te agrades de nosotros. Que tú te agrades, que tengas contentamiento, Señor. Que podamos ser esos diáconos que desarrollan bien ese servicio para poder convertirnos en doulos, en esclavos por amor, por agradarte a ti, como el soldado, que su pago, su recompensa es agradar a aquel que lo llamó a servir en esa milicia. Maravilloso, maravilloso. Levanta tus manitas al cielo, Padre. Yo te ruego, Señor, que en esa búsqueda, que en esa ruta que tú nos has trazado, cada uno de tus hijos y de tus hijas puedan ver materializadas esas promesas sobre sus vidas, Señor. Que las cosas que tú has hablado acerca de ellos, que aquel don, Señor, aquel regalo tuyo, que pueda verse materializado, que sus ojos puedan ver, Señor, esas promesas cumplirse, que se puedan regocijar, Señor. Hoy te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús, que al mantenernos en la ruta correcta, quizás no sea la que a nuestro parecer sea la más indicada, pero de acuerdo a lo que tú ordenas, a lo que tú estableces en tu palabra, podamos mantenernos en ella. Nuestros ojos contemplarán, nuestros ojos abrazarán las promesas. Papito, en esta noche yo bendigo a tu pueblo. Bendigo a tu pueblo y vengo sellando estas palabras, estas promesas en las mentes y en los corazones de tus hijos. Hoy vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata, con las monedas de oro dentro, suplicándote que las hagas fructificar al 100 por 1. Hoy te ruego, papito, llévanos en paz, llévanos en bendición a nuestras casas, que el ángel tuyo sea acampando alrededor nuestro y que nos defienda. Y desde ya atamos todo espíritu de venganza, todo contraataque, todo accidente, y lo enviamos a los abismos. Y te rogamos, Señor, que así como se hace en el cielo y en la tierra, se haga también en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo. El pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.